Hoy es un día muy bonito. ¿Por qué? Porque lo hizo el Señor. Vamos a estudiar uno de los primeros puntos de la ortodoxia cristiana. Vamos a recordar cuáles eran esos 10 puntos, rapidito. Toda iglesia o toda congregación que se haga llamar cristiana tiene que tener por lo menos 9 puntos básicos de fe. La Trinidad, ya lo dijimos, es aquello que Dios como un misterio dejó, que no podemos entender, pero que sabemos que es real. Dios se manifestó en 3 personas diferentes, pero es un mismo Dios. Amén. La deidad de Jesús, ¿quién es Jesús? Es Dios, en una forma diferente. La segunda venida de Jesús, va a volver a venir el Señor. El arrebatamiento, Dios va a venir por su iglesia. Y cuando dice iglesia, no es una denominación. No es católica, cristiana, pentecostal, adventista, bautista, no. Dios tiene una iglesia. ¿Cuál es la iglesia del Señor? Aquellos que creen y obedecen. No es su iglesia. No es un nombre, ni la católica, ni los testigos de Jehová. Todo aquel que cree en Jesucristo, se arrepiente, transforma su vida y obedece, es parte de la iglesia del Señor. Luego viene las 5 solas. La sola fe basta para la gracia. La sola escritura, nuestra regla de fe y conducta, es la palabra de Dios. ¿Hay reglas humanas? Sí. Hay reglas gubernamentales, de tránsito, penales, sí. Y tenemos que obedecerlas, sí. Siempre y cuando no contradigan la palabra de Dios. Por ejemplo, es que es bueno de recordarlo. Ahorita está de moda que quieren legalizar el aborto. Ya se legalizó en algunos estados. Aunque la ley diga que es legal, Dios dice que no. Entonces nosotros no nos sometemos a esa ley porque obedecemos la palabra. Eso significa la sola escritura. La sola gracia, solo por medio de Jesucristo y su gracia redentora somos salvos. La sola gloria a Dios. Todo lo que usted haga en este mundo le pertenece a Dios. Nadie puede sentirse más que otro, ni con mucho poder, ni por mucho dinero, porque todo es de Él. Entonces, la gloria siempre se le da a Él. Un jugador que gana un maratón, ahorita que está de moda el mundial, el equipo que gana el mundial, si no le da la gloria a Dios, está cometiendo pecado, porque la gloria es de Dios. Y la última, la sola salvación. Solo en Jesús hay salvación. La Biblia es muy clara, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación que no sea Jesucristo. Solo Jesucristo salva. Bueno, eso lo recordamos, pero vamos a estudiarlos ahora con lupa. La Trinidad, que es la primera, no la vamos a estudiar hoy, porque es muy compleja de explicar. Tenemos que dedicarle unos 2 o 3 sermones a la pura Trinidad. Y como viene una temporada que necesitamos predicar otras cuestiones por lo que es la Navidad, de dónde salió y todo eso, no quiero distraernos. Pero vamos a estudiar algo hablando precisamente de lo que viene de la Navidad, que es la deidad de Jesús, la naturaleza de Jesús. Todo el mundo habla de Jesús, pero ¿quién es Jesús bíblicamente hablando? Porque todos hablan de Jesús, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los católicos, los cristianos, los pentecostales, todos los evangélicos, todos hablan de Jesús. Y todos dicen amar a Jesús. Yo voy a poner un ejemplo antes de pasar un poco a la Biblia. No mucho a la Biblia, porque la Biblia es la que habla. Cuando una familia, cuando un noviazgo existe, cuando alguien ve a alguien, puede sentir atracción por esa persona. Pero no lo vas a amar el día que lo conociste. No. Aunque digan que el amor a primera vista, no, eso es una mentira. Para poder amar a alguien tienes que tratarlo. Y para tratarlo tienes que saber quién es, de dónde viene. Porque si no, sería un engaño a ti mismo. Pues con el Señor es igual. Todos dicen amar a Jesús, todos hablan de Jesús, pero no todos lo conocen. Por lo tanto, su amor es falso. Es un amor convenenciero.
¿Cómo que un amor convenenciero? Sí, como aquel que ama a una persona por el dinero que tiene. Todo no lo ama, le cae hasta mal como es, pero porque tiene dinero está ahí. Entonces la gente dice amar a Jesús porque le conviene, pues Él es el Señor. Pues todas las religiones te dicen que Él es el Salvador, entonces pues mejor lo amo, más vale amarlo. Pero no puedes amar a alguien si no lo conoces. No con un amor verdadero, no con un amor honesto y sincero, porque el problema del amor es que la gente me lo ha devaluado a situaciones por conveniencia. De hecho, aunque el amor más grande que la gente dice que es de la madre al hijo, tiene conveniencia, tiene condiciones. Ay, ¿cómo dice eso, pastor? Las mamás amamos a nuestros hijos incondicionalmente, y cuando reprueba, ¿por qué lo regañan? Si fuera incondicionalmente, no se enojaba. ¿Sí me explicó? Pero a Jesús, a ese varón que vino a mostrarnos el camino, tiene una personalidad muy diferente al resto de nosotros. Y vamos a ver quién es Jesús, porque nuestra regla de ortodoxia número 2 es la deidad de Jesús. ¿Por qué decir que Dios y Jesús son el mismo? Pero si le dijo hijo, bueno, vamos a estudiarlo con lupa. Para poder entender la deidad de Jesús, vamos a estudiar mucha Biblia, porque la Biblia debe de hablar. Y para poder entender primero, vamos a Isaías. Isaías 44. El libro de Isaías se le llama el quinto evangelio, muchos le dicen así. ¿Isaías qué dijo? 44. Isaías 44. Ya cuando lleguen me dicen. Isaías 44. ¿Ya llegamos ahí? Fíjese lo que dice Isaías 44. Qué gran verdad dice ahí. ¿Quién es Dios? Bueno, pues ahí dice quién es Dios. Versículo 6. ¿Qué dije? Ya se le fue. 6. Ya estamos ahí. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Dios está diciendo, desde el principio hasta el fin, yo soy Dios. Ahora el problema es, bueno, entonces, ¿por qué dice que Jesús es Dios? Sí, porque eso es lo que te va a decir un testigo de Jehová. Ahí dice que Jehová es el primero y el último. Pero, ¿qué pasa con Jesucristo? Vamos a ver el paralelismo de este versículo y nos vamos a ir a segunda de Pedro. Ya quedó claro que Dios es el principio y el fin, ¿verdad? Ahora vamos a segunda de Pedro, que está casi al final, por si están buscándola. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Es Apocalipsis 1, hermanos, perdón. Me fui con Pedro y me confundí con Apocalipsis 1:8. ¿Quién dice Jesucristo que es Él?
No, primero, Apocalipsis, hermano. Apocalipsis 1:8. No, segunda de Pedro no es. Sí. Señor Todopoderoso, el que Apocalipsis 1:8. ¿Ya estamos ahí? Amén. ¿Recuerdan que leímos ahorita en Isaías que él era el primero y el último? Que él era Dios. Y ve lo que Jesucristo dice de sí mismo. 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El mismo que dijo Isaías, ahora lo dice Jesucristo. ¿Eso qué nos enseña? Él es el principio y el fin. Es decir, Jesucristo es Dios. Porque lo mismo que decía el Antiguo Testamento de Dios, que Él era el principio y el fin, y que solo en Él existía todo, ahora Jesucristo lo dice en Apocalipsis 1:8. Yo soy el principio y el fin, el Todopoderoso. Solo hay un Todopoderoso, Dios. Pero en la persona de Jesucristo no deja de ser Dios. ¿Por qué es importante entender eso, hermanos? Porque desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, la palabra del Señor nos lleva a través de la Escritura a conocerlo solo a Él. Vamos a leer otra vez Isaías. Estoy yendo al Antiguo y al Nuevo para que vean los paralelismos. Amén, amén. Isaías 44. Isaías 44. Si alguien trae una Biblia escrita, va a ver que en el versículo 21 arriba hay un título. El título es Jehová, el Redentor de Israel. ¿Qué significa la palabra redentor? ¿21 qué? En el 21, Isaías 44, el verso 21, pero no vamos a leer el versículo, quiero que vean el título que dice en la Biblia. Dice Jehová, el Redentor de Israel. Vamos a ver qué dice de eso. ¿Qué significa la palabra redentor? ¿Alguien sabe? Vamos a leer más abajo, pero quiero que vean el título. Redentor de Israel. Está diciendo que Dios es el Redentor de Israel. ¿Qué significa la palabra redentor? Redentor es aquel que pagaba el precio de un esclavo para hacerlo libre. Eso es redentor. Es el que redime, es el que quita la esclavitud. En aquellos años había esclavos. Y para poder liberar a un esclavo de su esclavitud tenías que pagar el precio de ese esclavo. Es decir, yo llegaba y les decía, no, pues Lucy quiero que sea, es su esclava de la hermana. Yo le decía a la hermana Rosy, ¿cuánto por Lucy? Ya, no, pues 5,000 piezas de plata. Yo pagaba esas 5,000 piezas de plata y ahora pasaba a ser propiedad mía. Pero yo en lugar de hacerla mi esclava, la dejaba ser libre. Como yo pagué el precio, yo la redimo al darle la libertad. Eso hizo Cristo con nosotros, pero dice desde el Antiguo Testamento que Jehová es el Redentor. Vamos a entenderlo. Vamos a leer el verso 24. Ya estamos ahí. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. ¿Quién era el Redentor? Dios. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. Estamos en Isaías 44, vamos a Juan. O San Juan, como diga en su Biblia. Porque luego hay unas que dicen San Juan, otros dicen nada más Juan. Vamos a San Juan.
1:3. Acabamos de leer que Dios hizo todas las cosas, ¿verdad? Amén. Y vea lo que dice de Jesucristo Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ese Dios que mencionó Isaías es el mismo Dios que es Jesucristo, porque todo fue hecho por Jesucristo. Amén. Es el mismo Dios, pero con diferente personalidad. No estamos hablando de la Trinidad, estamos viendo la deidad de Jesús. ¿Sí? Porque después se me va a enredar. Jesús es Dios. Ahora mismo, ahí mismo, nos vamos a ir a Colosenses. Colosenses está más adelante. Es que para entender esto es un enredo muy bonito. Amén. Colosenses, capítulo 1. Amén. Colosenses. No, adelante. ¿Colosenses qué? 1:6. ¿Listos? 1:6 dice. Bueno, vamos a leer en el 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Que vamos a estar con el Señor. La cual habéis oído por la palabra del verdadero evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Cuál fue la gracia de Dios? El sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Cómo sabe eso? Vamos a leer el 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué decía Isaías? Que él era el redentor, que Jesús, Dios era el redentor. Y ahora nos explica cómo fue el plan de Dios. Dios era el redentor, pero ¿cómo iba a redimirnos? Si somos pecadores, alguien tenía que pagar el precio. Y aquí nos dice en Colosenses quién lo pagó. En quien tenemos redención, ¿por medio de quién? De su sangre. La sangre de Jesucristo fue el precio que pagó Dios para el perdón de nuestros pecados. Entonces, ese redentor Jehová que mencionó Isaías se cumple en Jesucristo. Por eso somos redimidos. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que Jesús es Dios, porque Él es el redentor. Él es el que pagó el precio. Él tenía el plan perfecto desde un principio. Y vamos a seguir buscando porque hay mucho por estudiar. Fíjese lo que dice, vamos a regresarnos un poquito ahí mismo en Isaías. Ahora sí nos vamos a quedar un rato en Isaías para no estarles haciendo dar tantas vueltas. Vamos a Isaías. Otra vez de regreso. Es que casi en Isaías viene todo, hermano. Isaías 9. Aquí hay una promesa. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido. Bueno, ya llegamos. Isaías 9:6. Amén, sí. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre y sobre su hombro, y se llamará su nombre. Fíjese todos los títulos de Jesús: admirable, consejero, Dios ¿qué? Fuerte. Entonces, ¿quién era Jesús? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Aquí nos está hablando, antes de que naciera Jesús, la Biblia ya estaba manifestando que Él era el Dios fuerte, el Padre eterno. Verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Quién era el plan? Del Señor, de la descendencia de David. Esa profecía se cumple perfectamente, ya lo saben ustedes, en Mateo 1:23. ¿Sí se acuerdan? Si no, lo leo. Vamos a leerlo, porque ya pusieron cara de que no saben de qué estoy hablando. Mateo 1:23. Se lo leo si quieren, nomás anótelo y no se mueva porque vamos a regresar a Isaías. Mateo 1. Le dice el nacimiento de Jesucristo. Cuando nace Jesús, dice desde el verso 18, Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes de que se juntase se halló que se había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla en secreto. Y pensando esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta: he aquí, una virgen dará luz y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La profecía que acabábamos de leer en Isaías se cumple en Mateo, cuando el ángel le avisa a José que no abandone a María. Dios dijo que este niño que iba a nacer iba a tener el nombre de Dios eterno, de príncipe de paz y el título de Padre eterno. Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ese Dios invisible se hizo visible en Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Ahora vamos a Isaías 43. Aquí van a encontrar una palabra que yo quiero que le vamos a dar muchas vueltas, porque hay muchos versículos que marcan quién es Jesús. En Isaías 43, verso 10. Amén. Esta profecía también habla de Jesús, pero quiero que vean cómo lo maneja Dios. Hay otras versiones que me quitaron esa palabra. Sí, se entiende más, pero era importante que lo hubieran dejado. Pero bueno, dice: vosotros sois mis testigos. Verso 10, Isaías 43, 10. Isaías 43, 10. No se preocupe, aquí hay tiempo. ¿Qué se esconde, Isaías? Isaías 43, 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Ponga mucha atención. Y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis. En el Antiguo Testamento, para que una palabra fuera válida, tenía que haber por lo menos 2 testigos. Y Dios está poniendo de testigos a nosotros, su pueblo, y está poniendo de testigo a su siervo, Jesucristo. Para que le creamos, dice ahí, para que creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿De quién está hablando? Cuando dice él, sí, entendáis que yo mismo soy. Ese yo soy aparece mucho en la Biblia. Y cada vez que la Biblia habla de un yo soy, habla de Dios. Y ese mismo yo soy es Jesucristo. El Padre está diciendo ahí, para que entendáis que yo mismo soy. ¿Quién? El siervo. ¿Cómo sabe eso? Porque el verso 11 lo dice. Fíjese cómo aparece aquí. En algunas traducciones lo quitaron tristemente.
yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Por qué menciona 2 veces yo? ¿Por qué no dijo solo yo, Jehová? Porque trató de darle lugar a Cristo. Él está diciendo yo, o sea, él mismo, él en la personalidad del Padre y él en la personalidad del Hijo, dice ahí, y fuera de mí no hay quien salve. Ahí está encerrado el misterio de que Dios y Jesús son el mismo. Amén, amén. Pero la palabra sigue. La palabra de Dios no nos da a medias. Si usted puede seguir leyendo, si nos vamos hasta el verso 25 de esa misma cita. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Cómo hizo Dios? Ya lo leímos en el otro texto. Para borrar nuestras rebeliones y nuestros pecados con la sangre de Jesucristo. Por eso dice, yo, otra vez. Yo el Padre, por medio de yo el Hijo, borro tus rebeliones. Amén. Ahí está encerrado en este versículo. Por eso Isaías 43 hay que estudiarlo con lupa. Estamos hablando de los generales, hermano. Si usted se mete a profundizar en la escritura de Isaías, usted nunca va a dudar del Dios que creemos. El Dios que no es de las religiones, que es el de la palabra. Él es claro y contundente al decir, yo soy. Ese yo se refiere a ese Dios que vive y ha existido desde el principio de la humanidad. Cristo no lo creó Dios después, porque es el mismo. Porque por ahí hay una herejía que dicen que el primer ser creado fue Jesús. No, espérate, pues ¿de dónde sacaste eso? Es que leen mal la Biblia. Quieren entenderla desde los contextos mentales y no desde los contextos históricos y en general del mismo texto. Para poder entender el contexto se tiene que leer lo que estamos haciendo. Un montón de contextos para entender quién es Jesús. Pero la Biblia todavía no termina ahí. Vamos ahí mismo a Isaías 9:6. Creo que ya leí ese, ¿no? ¿No? Isaías 9:6. Si alguien está apuntando, dígame si ya lo leí. Si no, lo leemos de nuevo. 9:6. Ah, pues gloria al Señor entonces. Lo dijo, pero no lo leyó. Se cambió Apocalipsis. Bueno, pero vamos a Isaías 9:6. Ah, sí, ya lo leí. Es la del niño fue nacido. ¿Verdad? Sí. Sí, ya lo leí. Entonces vámonos a Isaías 45. Isaías 45, ese sí no lo he leído. Isaías 45, 6. No. Amén. Para que vean que nuevamente aparece el yo-yo. ¿Listos? Isaías 45, 6. Desde el 5. Amén. Yo soy Jehová. Y amén. Y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ciñé, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Ah, caray, ahora apareció otro yo. ¿Sí se fijó? Vamos a leerlo de nuevo. Para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, o sea, en toda la tierra, no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Ahí está la Trinidad. Encerrada en un versículo. Pero bueno, no estamos hablando de la Trinidad. Estamos hablando de que Dios y Jesús son el mismo. Verso 7. Que formó la luz y creó las tinieblas. Que hago la paz y creó la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Mira, hermanos, aquí me encanta esta cita. Todo mundo le echa la culpa al diablo cuando hace algo. Y que el diablo me hizo. Y yo pequé porque el diablo. Y es que soy débil. Y es que el diablo me tentó. ¿Qué dice ahí? Yo creo la paz y la adversidad.
Satanás no te puede tocar si Dios no se lo permite. Entonces no le eche la culpa al diablo. Son nuestras concupiscencias, son nuestra naturaleza caída, es nuestro pecado el que nos lleva a hacer las cosas malas. Satanás nada más nos pone una tentacioncita y nosotros somos los que caemos. Decía, esto es muy chistoso pero es real, de alguien que llegaba con el pastor y le decía, pastor, haga algo, mi esposa me abandona. ¿Cómo? Pues ¿qué pasó? Pues nada, pastor, es que ayer estaba trabajando y unos amigos me invitaron a ir a convivir con ellos y un espíritu de convivencia me apoderó y me llevó. Y ya estando con ellos, pues sacaron las cervezas y un espíritu de alcoholismo me tomó y me emborraché. Y ya estando borracho, trajeron muchachas y un espíritu de lascivia y fornicación me apoderó y tuve relaciones con una. El peor caso es que cuando llegué a mi casa, un espíritu de coraje tenía a mi esposa enojada conmigo. Pues le echó la culpa de todo a los espíritus. Y un espíritu de abandono hizo que se fuera. No, hermanos, no hay eso. Si él desde un principio hubiera dicho no, todo lo demás no hubiera pasado. Entonces nosotros somos solitos los que nos metemos en los problemas. Satanás no puede hacer nada con el Hijo. Por eso la Biblia dice, resiste al diablo. Me salió un poco del contexto, pero era importante entender, porque ahí en ese texto habla de eso. De que nosotros debemos de entender que es Dios quien hace las cosas y que si tenemos una adversidad, Dios la está preparando para algo, para que crezcas espiritualmente, para que mejores, para que te acuerdes de Él. Hay mucha gente que cuando está en paz y en abundancia, ni se acuerda del Señor. Entonces a veces el Señor tiene que jalarle las orejas, con amor, aunque usted no lo crea, porque es con amor. Aunque a usted le duela, es como cuando un papá le da unos varazos a un niño, no lo hace porque lo odia, lo hace porque lo ama. Entonces con Dios es igual. A veces necesitamos los varazos. ¿No quiere varazos? Pues obedezca, ¿verdad? Entonces, vayamos a seguir adelante con esta hermosa enseñanza de nuestro precioso y maravilloso Dios. Entonces el yo soy que aparece en Isaías, también aparece en Génesis. Y ahí empieza el yo soy. Génesis 17. ¿Cómo se presentó? Me encanta esta cita. Éxodos 3. Ya me estaba yendo más lejos. Éxodos 3. ¿Cómo se le presentó Dios a Moisés? ¿Sí saben cómo? ¿Sabían que Moisés hizo la pregunta que todo el mundo hacemos? Sí, pero vamos a ver cómo le dijo. Éxodos 3. Amén. Amén. Verso 13. Moisés se le presenta a Dios en la zarza y le dice, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Y Moisés como que le empezó a dar, ay, yo. Y entonces le hace una pregunta a Dios que todos se han hecho. Verso 13. Dijo Moisés, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntarán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿Cuál es el nombre de Dios? Jehová, Yahweh, Elohim, Eloah, porque le han puesto nombres a Dios. Yeshua. Hay montones de nombres que le han puesto a Dios. Montones, hermano. Si usted le dice un testigo de Jehová, Yahweh, esto está mal. Ese no es el nombre de Dios. Es Jehová. A ver, ahora dígamelo en inglés. Yowa. Entonces sí se parece, ¿no? O sea, el problema de la mayoría de la gente es que no han entendido que Dios no dio un nombre. Fíjese lo que Dios dijo quién era Él. Le preguntó Moisés, y si me preguntaran tu nombre, ¿qué les diré? ¿Y qué contestó Dios? Verso 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y ahí le falta un pedazo, porque la traducción la cortaron. Si usted busca más estos pergaminos antiguos, dice, yo soy, el que es y el que seré. Así está en los pergaminos antiguos. No sé por qué le quitaron ese pedazo, pero
Pero nos quedamos con ese. Yo soy el que soy. ¿Qué mencionó que era? Yo soy. ¿Por qué dijo yo soy? Porque no hay otro Dios. O sea, no me preguntes mi nombre porque vas a idolatrar mi nombre. ¿Sí entendió eso? Tienes que adorar a Dios, no al nombre. ¿Qué pasó con los testigos de Jehová? Adoran el nombre, Jehová. No hay que adorar un nombre. Al único nombre, que después eso ya es otro tema, pero usted lo puede encontrar en Filipenses, el nombre sobre todo, nombre es el nombre de Jesús. ¿Por qué Dios quiso aclarar eso en el Nuevo Testamento? No en el Antiguo. Porque había tantos nombres que le habían dado a Dios ya. 72 hay nombres en la Biblia que le dieron a Dios. Que Dios dijo el nombre, sobre todos esos nombres, existe. Se llama Jesús. Yeshua en el hebreo. Porque luego dicen, no se puede traducir, sí se puede. Yeshua significa Salvador. Jesús significa Salvador. O sea, el nombre, sobre todo nombre, es el Salvador. Porque Él dio la vida por nosotros. Amén, amén, amén. A Él sí, a ese nombre sí se le adora, porque es nuestro Redentor. Pero cuando Dios habló a Moisés, dijo, yo soy. El que soy. Yo soy. Ese yo soy, por eso la canción dice, el gran yo soy. Ese es el yo soy. El que ha existido, el que es y el que vivirá. Y ese yo soy también aparece durante toda la Biblia y se lo damos al mismísimo Señor Jesucristo. Juan. Vamos a San Juan. Ya dejen ahí y vamos a San Juan. Ya vimos que Isaías habla del yo soy. Éxodo habla del yo soy. Ahora vamos a Juan o a San Juan. Juan 11. Amén. Alguien decidió que ese no era. Estoy leyendo Lucas. Juan 11, ¿ya están ahí? Amén. Fíjense lo que dijo Jesucristo a María. Digo, a Marta. Ya están Isaías, Juan 11, 23. 23 y 24 y 25. ¿Ya están ahí? Amén. Dice, Jesús le dijo, ¿se acuerdan que murió Lázaro? Y Jesús le dice a Marta para consolarle, verso 23, tu hermano resucitará. Pero Marta no entiende. Vea lo que dice Marta en el verso 24. Yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Ella cita la Biblia. Pero Jesús le aclara. Verso 25. Yo soy. Cuando Marta oyó ese yo soy, entendió lo que iba a pasar. Porque al decir Jesús yo soy, estaba diciendo soy el Dios que puede todo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Hermanos, Sí, amén, aleluya. ese yo soy, que es el que usted cree, que es el que yo creo, es Jesucristo. Y ese Jesucristo tiene el poder de darnos vida eterna. No hay otro medio para llegar al Padre, solo Jesús. Por eso dice ahí, yo soy la resurrección. Que no me saquen ese contexto, luego andan queriendo resucitar. Ay, hermano, ustedes vean en internet gente que ha dejado niños o personas muertas que esperando que resucite 4 o 5 días. ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso? Nadie. Si Dios tiene misericordia, no necesita esperar, Él lo hace ipso Amén. Pero ya estamos en un tiempo que la gente busca milagros y no al Señor. Y eso aleja a la gente del verdadero yo soy. ¿Quién dijo Jesús que era? Él es la resurrección y la vida. Porque Él es Dios. ¿Y cuándo lo demostró Jesucristo este versículo? Cuando resucitó de los muertos. Sí, amén. Ahí demostró este versículo. Aleluya. Si Jesucristo se hubiera quedado en la tumba, no creeríamos este versículo. Pero Jesucristo se levantó de los muertos, porque Él es la resurrección y la vida. Aleluya. Vamos a seguir leyendo algo hermoso. Juan 8:28. Váyase de reversa tantito.
¿Quién es Jesús? Pues es todo esto. Él es Dios. Juan 8:28. Amén. Fíjese lo que le dice a sus discípulos. Cuando hayas, ¿ya estamos ahí? Le dijo pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Ellos no entendían quién era Jesús. Ellos creían que Jesús era un profeta más. Sus discípulos, creían que él era un profeta más. Y hoy en día hay gente que cree eso. Que creen que Jesús solo era un profeta, un ser extraordinario, nacido de mujer y de hombre, que tuvo una gran sabiduría. Lo comparan con Buda, lo comparan con Mahoma, lo comparan. No pueden comparar a Dios con nadie. Pero el mundo lo cree. No, sus propios discípulos dudaban de él. Por eso él les dice, cuando sea levantado, cuando sea crucificado y me vean resucitar, van a entender, ¿qué dice ahí? Que yo soy. Citando nuevamente el Antiguo Testamento. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Es decir, los discípulos iban a comprender quién era Jesús cuando lo hubieron resucitado. Y fue tal cual. Así se cumplió. Todavía recuerdo ese pasaje donde iban dos discípulos platicando en el camino y el Señor se les arrima sin que se den cuenta y empieza a platicar con ellos. ¿Qué tienen? No, pues es que aquel Jesús Nazareno fue muerto. O sea, no sé, Jesús. Y él les empieza a citar la Biblia y a mencionarles desde Génesis hasta el último libro de la Biblia de aquella época que existía una cadena donde él era Dios. Y cuando los discípulos estos empezaron a oír eso, de pronto se dieron cuenta cuando él partió el pan que era Jesús resucitado. Léalo, está en la Biblia. El mundo hoy en día por eso no entiende. Porque estamos igual que la mayoría de los apóstoles. Si no vemos, no creemos. Queremos ver a Jesús casi caminando a tu lado y abrazándote cuando Él nunca se ha apartado de nosotros. Sí, amén. Y dice su palabra que aquellos que en Él creen, Él está en medio de ellos. Y no se refiere que pongas una silla en medio de la congregación. Él está en ti, en tu corazón. Cuando se congrega uno, Jesús está en tu corazón, dándote la palabra, enseñándote. No es el pastor, es Él. Porque si Él no está en ti, no entiendes. Santo. Así de grande es. Toda la obra es de Él. El pastor puede hablar como merolico. Si Jesús no está en tu corazón, te entra por aquí y te sale por acá. No entendiste nada. Necesitas a Jesús. Porque Él es el yo soy. El yo soy de la Biblia. Y lo sigue afirmando en otro versículo de Génesis 14. San Juan 14. Juan 8:28. ¿No leí? Ay, perdón, me quedé con la emoción. Juan 8:28. Dice. Sí lo leí. Sí, ya lo vi. Juan 14. Juan 14:6. Y aquí está no es el broche de la predicación, pero sí es el broche del yo soy. Vea lo que dice, lo hermoso que dice ahí. Amén. Vamos a leerlo desde el 1, porque está muy interesante esta bella enseñanza de él. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo soy Dios. El único ser que se le permite adoración es a Dios. Y Jesús permitió que le adoraran. Por eso les dice, creed en Dios, creed en mí, porque yo soy Dios. Y lo va a aclarar más adelante. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así, si así no fuere, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ahora ya saben el camino. Y no falta el mexicano. Fíjense lo que le pregunta a Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? 3 años o 2 años o 1 año con el Señor y no habían entendido.
Tenía que resucitar Cristo para que entendieran. Y así estamos aquí en el Señor muchos. Me da tristeza ver hermanos que vienen, duran un tiempo y se desaparecen. Están igual que los apóstoles. No entienden. No quieren entender que lo del Señor es por fe. No es lo que haga en tu vida. El único milagro, el más grande de todos, es cuando te saca del fango cenagoso y cambia tu vida. ¿Qué más milagros quieres que saber que ya no eres el que eras? Que ya no estás en el lodo, que ya no estás en el fango, que la naturaleza te jala, sí, pero que usted la puede vencer y antes no podía. Cuando dejamos alguna adicción, Dios está ahí. Esa transformación es el milagro más grande. Y le pregunta a Tomás, es que no sé a dónde vas. Si acababa de decírselo. Pero ¿qué contesta el maestro? Verso 6. Yo soy, otra vez, el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál camino? El camino al cielo. ¿Cuál verdad? Su palabra. Él solo hablaba palabra de Dios, porque Él es la palabra andando entre nosotros. ¿Y cuál vida? La vida eterna. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esto es importantísimo. ¿Estás preguntando? Aquí estoy. Yo soy el camino. Porque si no crees en Jesús, no hay manera de ir al cielo. No te va a llevar ni Judas, ni Guadalupe, ni... No sé, no me sé todos los santos, antes sí me lo sabía. Pedro, Mateo, yo qué sé, San Charbel, ninguno te va a llevar al cielo. Solo Jesús. Amén. No hay un santo que te pueda llevar al cielo. Porque ellos no pudieron por ti. Ellos no pagaron el precio. Jesús sí. Ese es el punto. Es lo que la gente no entiende. Ah, pero María es la madre de Jesús. Pues ni María. Hasta en el Ave María dice Dios te salve. O sea, ella necesita un salvador. ¿Y dónde está el salvador? En Jesucristo. Es que eso me da mucha tristeza. Que en el mismo Ave María, que ellos repiten como 50 veces en el rosario, están diciendo Dios te salve María. Ellos están reconociendo que aún la madre de Jesús necesitaba un redentor. Si hubiera sido la madre de Dios, como lo dicen equivocadamente, no ocuparía un redentor. Pero es que no era la madre de Dios, era la madre de Jesús en la carne. Dios es eterno, ¿cómo va a tener mamá? Pero bueno, ese es otro tema. Pero nos lleva a eso. Vean lo que dice el verso 8. Muéstrenos al Padre, le pregunta Felipe, y nos basta. Y me encanta la respuesta de ese maestro. Me encanta porque ahí les vuelve a dejar claro su error. Tanto tiempo, dice nomás, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Este versículo echa por tierra esa falsa enseñanza. Jesús nunca dijo que Él era Dios. Ahí está diciendo eso. Muéstranos al Padre. ¿Y cómo contesta el Señor? Tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no te das cuenta que yo soy el Padre. Ahí se demuestra la deidad del Señor, clara y contundente. Por eso el Señor a veces no nos permite ver más allá, porque no queremos creer suficientemente. 15:5, ahí mismo en Juan. 15:5, gracias. Para que quede muy claro que sin Él no hay redención. 15:5, ¿estamos ahí? Amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Sin Jesús, no hay manera de caminar con el Padre. Sin Jesús, no puedes vivir confiadamente en Él. Y ya para terminar, pues nos vamos al Juan 1:1 y ahí vamos a cerrar nuestra predicación de quién es Jesús.
usted lea todo el... ¿Sabe lo que es un pámpano, verdad? Pámpano es lo que cuelga el racimo antes de que se hagan uvas. Es el bracito así. Y luego empiezan a salir el fruto. Ese es el pámpano. El bracito que cuelga, pero todavía no tiene uvas. Después empieza a llenar de uvas. Si usted corta el pámpano antes de que se convierta en uvas, por eso dice ahí que si usted se separa de la vid, de la savia que llega y lo corta, pues no da fruto porque ya se murió. Bueno, el que se separa de Cristo está muerto, espiritualmente. A eso se refiere. Separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué puede hacer un pámpano sin la vid? Nada. Secarse y echarlo al fuego. Nada, cuidado. Eso es lo que está diciendo el Señor. Si usted se separa del Señor, sí sirve para algo, al fuego. ¿Cuál fuego? El fuego eterno. Por eso cuidado. Dios es bien claro, lo que pasa es que no le hacemos caso. Dice Juan 1, y aquí está encerrado un misterio maravilloso, de que Jesús es Dios. En el principio, ¿cuál principio? El principio que Dios quiere, no el principio de Dios, porque Dios es eterno. Era el verbo. ¿Qué es verbo? Una palabra en griego que aparece ahí, logos. Logos significa palabra, pero en la Biblia Reina Valera pusieron verbo, me gusta. En muchas Biblias dice palabra, pero me gusta verbo porque la palabra verbo es una palabra en acción. Eso es un verbo, una palabra en acción. Corre, es una palabra, pero está en acción. Entonces Jesús es una palabra, o sea, la palabra logos que estaba ahí, en el principio era la palabra, se refiere a la palabra en acción, porque Jesús es el creador. Por eso me gusta la palabra verbo. Pero si usted en una Biblia lee logos o lee palabra, está también bien. Y el verbo era con Dios. O sea, esa palabra está con Dios desde el principio. Desde el principio, ¿cuál principio? El principio que Dios quiere. Usted deje de preocuparse cuál principio. Porque luego la gente dice, cuando creó los cielos y la tierra, entonces Dios apareció hasta esa fecha. No, está hablando que todo el tiempo esa palabra estaba con Dios, porque es su palabra. Usted cuando empezó a hacer de bebé, ya eran sus palabras. Están con usted desde que usted nació. Aun cuando lloraba, son sus palabras. Lo mismo es aquí. No es que se paren, porque, ¿cómo me sacan ese texto de contexto? Es que cuando Él creó, no, en el principio se refiere para que entendiéramos nosotros que todo el tiempo la palabra es la palabra, o sea, es Dios mismo. Sí, amén. Y el verbo era Dios. Esa palabra es Dios. ¿Por qué? Porque sale de Él. Y no me pongan como yo hacía un error hace muchos años. Yo me equivoqué mucho, porque después lo entendí. Que comparábamos el agua que se congelaba con el hielo y con las hervías, y eso era la Trinidad, ¿no? El agua es Dios, el hielo es Jesucristo y el Espíritu Santo es el vapor. No, porque sigue siendo agua. Y Dios y el Padre y el Hijo y el Espíritu son personas totalmente diferentes, pero son un solo Dios. Amén. Porque es la misma esencia. Ay, para explicarlo tengo que ir a un pizarrón, pero es la misma esencia. Es Él. ¿Cómo? No podemos entenderlo. Es Dios. ¿Cómo quiere usted entender a Dios? Amén. Él se presenta como Él quiere, a la hora que Él quiere, y como Él decidió. ¿Para qué? Para que hubiera un plan redentor. Nadie en esta tierra podía morir por nosotros porque todos somos imperfectos. Entonces Él tuvo que hacer un plan y venir Él mismo en forma de hombre, pero con una personalidad diferente, porque el Padre seguía allá. Y después que el Hijo sube, desciende el Espíritu Santo, que es el mismo, pero ahora puede estar en todos nosotros. Cristo no podía estar en todos nosotros porque Él era una persona física. Es algo hermoso, pero es otro tema. Entonces dice ahí, ¿quién era con Dios el verbo? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4, entiéndalo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen en ella. El que tiene a Cristo, el que tiene la luz,
El que tiene el creador de todo no puede tener tinieblas. Por eso es tan importante entender, un cristiano verdadero no puede ser poseído por Satanás. Amén. Porque la luz prevalece sobre las tinieblas. Usted enciende en su cuarto, bien noche, bien oscuro y prende el foco, ¿cuántas tinieblas quedan? Nada. Pues es igual. Si usted tiene a Cristo con todo su corazón, sí, va a tener debilidades, somos de carne, pero va a prevalecer la luz. Satanás no puede hacer nada contra el Hijo de Dios. Yo por eso me da tristeza ver esas iglesias que hacen exorcismos y pobres cuates hasta lo sientan en media y todos le danzan alrededor y hasta parecemos brujos. Y hablan lenguas y que expulsan y que fuera demonio y ahora se empieza a contorsionar. Pues Satanás ese es su show. Para que creas en eso, y no en el cielo. Predíquele el evangelio al embrujado. No lo desembruje. Háblele de Cristo para que esa luz penetre su vida y todas las tinieblas en él son echadas fuera. Amén, aleluya. Amén. ¿Como para qué quieres exorcizarlo? ¿Para que se vaya el diablo y regrese con otros 7? No, cuidado. Vamos al verso que confirma todo esto, verso 14. Ya dijimos que el verbo era Dios. Pero ¿qué pasó con ese verbo? Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Dios en su inmensa sabiduría y forma, Él decidió no estar solo, sino ser Él mismo en 3 formas. Y una de esas formas de Él mismo se sometió al Padre y se convierte en Hijo, por decisión propia. Y viene a esta tierra en la carne, pero sigue siendo Dios. Ahí nace Jesucristo, en la carne. Pero en el Espíritu, Él es Dios. Por eso es tan difícil de entender. Ese verbo, esa palabra creadora, tomó forma y se metió en un tabernáculo. Cuando dice se hizo carne, que tomó forma de un cuerpo humano. Y al formar ese cuerpo humano, nace en la carne Jesucristo, pero no en el Espíritu. Porque Él ya existía. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Amén, gloria a Dios. Por eso leímos que Él era el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Él es Dios. ¿Amén? ¿Se entendió o hay dudas? Porque es bueno preguntar a veces, sobre todo en estos temas de ortodoxia. ¿Sí se comprendió que Jesús es Dios? Amén. Por toda la Biblia. Mira, hermano, yo le leí un pequeño resumen. Si usted se pone a escudriñar la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Jesús. La Biblia es cristocéntrica. Toda habla de Él. Voy a darles una cita en Génesis para que vean que sí. Vamos a Génesis. Ya me iba a acabar, pero el Señor es así de lindo. Gloria a Dios. Vamos a Génesis 17. Desde el inicio de la palabra del Señor, Jesús aparece. Ese Génesis 17. ¿17 qué? Perdón. Ahorita le digo el versículo, espérame tantito. 17, ¿dónde estás, Génesis? Ya se me escondió Génesis. Pues el 1. Pues el 1. 17:1. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo. ¿Qué le dijo Jehová a Abraham? Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo se presentó Dios con Abraham? ¿Cómo se le presentó a Moisés? Yo soy. No le dijo Jehová soy. Yo soy. Y después se lo dijo Moisés. Y después se lo dijo Isaías. Y después lo dijo Jesucristo. Ese yo soy es Jesucristo. Desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. Si usted lee Génesis 1:1,
Aquí no va a aparecer, pero lo puede investigar. En el principio, aquí dice creó Dios, pero ese creó Dios en el original no dice Dios. Dice en el principio Elohim, Aleph Tav, así dice, en los manuscritos más antiguos. Y Aleph y Tav son la primera letra del abecedario hebreo y la última letra del abecedario hebreo, que significa principio y fin. Desde el versículo 1 lo dice. Elohim es una palabra para decir dioses en plural, pero solamente se magnifica en un dios. Es un enredo, pero significa Elohim. Elohim es dioses, pero en un solo Dios. Entonces, desde el primer versículo de la Biblia hasta nuestros días, Dios se presentó. Porque si usted puede leer más adelante, cuando dice, hagamos al hombre, hagamos. ¿Con quién está hablando? ¿Con los ángeles? No. A nuestra imagen. A nuestra imagen. Está hablando de Él con las otras dos personalidades. Entonces Dios y Jesucristo han existido y existirán durante toda la eternidad. Y ahí es a donde queremos llegar nosotros. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Usted cree eso? Dios se lo va a llevar. Pero necesita creerlo, vivirlo y cambiar. Si un cristiano no cambia su manera de ser, no es cristiano. Porque el milagro más grande de la redención es la transformación del ser humano al nuevo ser, a la nueva criatura en Cristo Jesús. Yo veo montones de religiosos, salud, en cualquier religión, no importa cuál me digas, que van a las congregaciones, que no fallan los domingos, que están, pero no cambian ni tantito. Siguen igualitos. Entonces no son hijos de Dios. Siguen en la carne, solo que religiosamente creen que eso los va a salvar. Eso no te salva. Es la fe en Jesucristo, en el Dios verdadero, el que te va a cambiar tu vida. ¿Y cómo naces de nuevo? Cuando empieza la gente a decirte, ¿qué te pasó? Ya no eres. Tú eras así y así. ¿Y ahora qué te pasó? Cristo vive en mí. Y ese Jesús, que es Dios, habita en el corazón de aquellos que creen. Es por fe, no por obras. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar para que el Señor siga bendiciendo a